Creación de un robot para recopilar datos de Internet elegidos a través de un formulario. Esta va a ser la charla que les tengo preparado. En nuestra agenda, en primer lugar, voy a hacer una presentación de lo que es la aplicación de Power Automate Desktop para encuadrar un poquito el problema, ver unos ejemplos sencillos para comprobar un poco su funcionamiento, cómo se trabaja con Power Automate. Y finalmente vamos a ver el ejemplo que les traigo de extracción de datos de la web hasta un Excel. La aplicación Power Automate forma parte de las herramientas de Microsoft Power Platform, donde encontramos Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Pages, Copilot. Y existen dos versiones. Existe una versión en la nube, Power Automate, y otra de escritorio. Las dos tienen funciones un poco distintas. Power Automate de Desktop o Power Automate de escritorio son flujos de escritorios y constituye lo que se le denomina una RPA, que es una automatización robótica de procesos. Consiste la herramienta en creación de robot para automatizar trabajos, tareas repetitivas y que nos ayude evidentemente a dedicarnos a las cosas más importantes. Para ello, lo que es la herramienta interactúa tanto con todos los elementos que tenemos, programas, aplicaciones dentro del ordenador, como páginas de Internet, a lo cual podemos distinguir, podemos comentar que interactúa con explorador de archivos, con ficheros de Excel, de Word o con aplicaciones de Internet. ¿Cómo vamos a ver el funcionamiento de la herramienta? Vamos a utilizar el ejemplo de la calculadora de Windows para ver cómo Power Automate es capaz de crear una simple suma y cómo la podemos programar para que lo realice. Vamos a hacer una hoja de cálculo automática en la que nos va a presentar una serie de datos en función del número de filas que nosotros le queramos dar. Y otra hoja de cálculo de venta, una tabla de ventas en la que nos va a coger una serie de nombres de vendedores de una tabla de otro libro de Excel donde tenemos guardados la tabla con 30 vendedores y 30 productos y le vamos a decir que seleccione aleatoriamente tanto los vendedores como los productos y nos genera una tabla de ventas de n columnas. El número de filas se lo vamos a dar aleatoriamente. Finalmente vamos a recrear paso a paso cómo extraemos datos desde una página de Internet concreta y lo pasamos a una hoja de Excel. Comenzamos con lo que es el programa. La de Power Automate lo podemos descargar gratuitamente. Dentro de Windows 11 podemos tenerla ya incluido dentro del propio Windows. Y encontramos la página de bienvenida en la que, tiene una serie de elementos de realizar un recorrido, todo tema para poder comenzar con la herramienta y aprender, una serie de ejemplos, tutoriales, vínculos a documentación de Microsoft. Tiene la pestaña donde tienen recogido cada uno de los ejemplos, distintos tipos de ejemplos que trae la aplicación para poder aprender. Y finalmente tiene la pestaña de flujos, que es nuestra consola de trabajo, en la que nosotros los flujos, los robots que vayamos creando, nos lo va recogiendo aquí y nosotros desde aquí podemos ejecutarlos, modificarlos, editarlos, podemos cambiarles el nombre, borrarlos, crear incluso un acceso directo al escritorio, etcétera. Comenzamos, si le damos a la creación de nuevos flujos, nos abre una ventana, la que nos pide el nombre del flujo que queremos crear. En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, mi primer flujo, mi primer robot, por ejemplo. Intro y se nos abrirá lo que es la hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo vamos a ver la parte izquierda, compuesta por 3 secciones. En la parte izquierda tenemos una sección denominada acciones. La denominada acciones
la parte central tenemos la zona donde nosotros vamos a programar el robot, es el diseñador de flujo, denomina Microsoft, y la parte derecha tenemos la lista de variables que se va a ir generando o que nosotros vamos a generar durante el proceso. Si nos adentramos dentro de otras pestañas que tiene, otros elementos que tiene dentro de la parte derecha, tiene una relación de los elementos de interfaz de usuario y también las imágenes que puede capturar dentro de la aplicación. Si cerramos aquí, vemos que dentro arriba, el menú superior del diseñador de flujo, tenemos las funciones de guardar, ejecutar, detener el flujo, ir paso a paso y lo que es una grabadora. Vamos a comenzar viendo cómo funcionaría el ejemplo sencillo de la calculadora. Para ello vamos a ejecutar, vamos a abrir la calculadora. Vamos a hacer que el propio programa nos lo abra. Vamos a darle a las opciones de sistema, vamos a arrastrar la acción ejecutar una aplicación y vamos a llamar a la calculadora. La calculadora se llama el fichero de inicio, se llama cal.exe. Le doy a ejecutar, vemos cómo simplemente lo que hace el programa es ejecutar y abrir la calculadora. Y si no sabemos hacer una programación no conocemos todavía el Power Automate, podemos utilizar la funcionalidad de la grabadora. En la grabadora se nos abre pues esta ventanita en la que podemos iniciar la grabación y vamos a comenzar grabando nuestra secuencia de pulsaciones dentro de la aplicación de la calculadora. Pulsamos el botón 5, si no lo recoge, le damos con botón derecho y le damos a presionar el botón. Le damos la operación que queremos hacer, más, segundo número, 7, por ejemplo, y el botón igual. Le damos listo, cerramos la calculadora y observamos que hemos generado el primer programa de robot. Le damos a ejecutar, el programa va a abrir la calculadora y va a hacer lo que le hemos dicho, súmeme 5 más 7. Vale, vamos a analizar un poco lo que se ha producido en esta secuencia. Nosotros, en primer lugar, le hemos dicho al programa que nos abra la calculadora. Y a continuación, cuando nosotros hemos pulsado el botón de grabadora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha generado todas estas líneas de comandos. La primera línea de comando es un comentario y la última, un comentario es donde dice que se está generando automáticamente todos estos códigos. ¿Y qué es lo que ha hecho entre medias? Pues ha ido poniendo las acciones de pulsar los distintos botones de la aplicación para hacer la suma. Si bien nosotros podemos ver que estos botones no son más que elementos de interfaz del usuario propios de la herramienta de la calculadora. Si vamos viendo uno a uno, vemos que ha seleccionado o ha captado el botón 5, el botón de más, el botón de 7 y el botón de igual. Si le damos doble clic al botón del número, por ejemplo, vemos que ha capturado el elemento del programa junto con una serie de características, atributos. Entre otros, está uno que se llama denominación, el nombre de esa ID, que es el nombre del botón. Yo le doy aquí a probar qué hace el interfaz de usuario. Vemos que efectivamente la captura, este interfaz de usuario lo que realiza, si le ejecutáramos, es teclear sobre el botón número 5. Si yo en lugar de 5 le pongo 9 y le damos al botón probar, casualmente pues nos pulsa la tecla 9. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para crear unos elementos de interfaz del usuario dinámicos, de manera que nosotros le vamos a decir al usuario que ingrese el número que desee y lo va a guardar una variable y nosotros le vamos a modificar este botón de manera que sea dinámica la aplicación que acabamos de crear, que sea algo más que una suma siempre de lo mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues
interactuamos con los cuadros de mensajes, añadimos un cuadro de mensaje en el cual el usuario va a teclear el primer número, mostrar cuadro de diálogo, el título del cuadro de diálogo va a ser primer número, que le dice al mensaje al usuario que teclee el número 1 y lo vamos a guardar en una variable que se llama número 1. Igualmente vamos a coger y vamos a decirle al usuario que nos teclee, nos introduzca el segundo número. Le doy aquí, aprovechando ya a esta acción, le doy control C, control V, copiamos y pegamos. Entonces le doy doble clic y modificamos aquí sobre esta misma cuadro de diálogo, segundo número. Segundo número, teclee número 2. Ok. Vamos al nombre de la variable, evidentemente le vamos a cambiar el nombre, le ponemos número 2. Estas variables que se han generado, que podemos ver aquí, que ya he ido añadiendo dentro de la programación, la lista de variables que se van creando, se deducen de las acciones o nosotros las generamos dentro de la programación. Vamos a introducirla dentro de la interfaz de usuario de la siguiente manera. Le doy doble clic al botón 5, editamos todas las características del botón y sustituimos el número 5 por la variable. De la misma manera vamos a hacer con el segundo número, editamos el texto, sustituyo este 7 por el número 2 y damos a guardar y ahora voy a cerrar la calculadora. Está todo correcto y le damos a iniciar. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Abre la calculadora y me va a pedir el primer número. Yo le digo que el primer número es el 8 y el segundo es el 4. Y la calculadora, pues lo único, simplemente el programa lo que va a hacer es calcular la suma de estos dos elementos que yo le voy a ir introduciendo en función de las necesidades que tengan. Un ejemplo muy sencillo, pero nos da una idea de cómo funciona por Automate, cómo se puede generar el robot simplemente con arrastrar las acciones dentro del panel central. El segundo ejemplo que les había traído es la creación de la hoja de Excel de manera automática, una tabla en la que tenemos pues, una serie de clientes y unas ventas de los meses de enero a diciembre de manera aleatoria y en función de las necesidades del usuario. Es decir, yo quiero generarme una tabla de ventas de 5.000 filas, bueno, pues, o 10.000, o del número que nosotros le digamos, lo cual vamos a ver en funcionamiento del programa. El programa nos abre una hoja de cálculo en blanco, nos pregunta el número de filas, le vamos a decir 10.000 y automáticamente el programa pues me rellena la tabla. Y sigue figurando, no pasa nada. Ah, vale. Me voy a sacar el pelo, digo, para no morir. No pasa nada, es que esto es prueba. Es prueba y para verme yo a mí mismo. No pasa Yo nada. te veo cada vez más suelto. Eso es lo que estoy intentando ahora, quitarle al amuermamiento un poco el tema. A ver si... No, vamos a ver qué... de eso se trataba. Bueno, pues entonces tenemos la tabla y nos ha generado pues una lista de el número de filas que le hemos dicho, en este caso pues 10.000 clientes con 10.000 datos por cada uno de los meses. Pues automáticamente va a hacer de una forma rápida, nos puede servir para tablas que nos sirva de ayuda para hacer nuestros análisis de datos, como ejemplos. Tabla de ejemplo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues en principio rápidamente os comento la programación como ha sido. Vamos a, en principio, obtener fechas actuales, las convierto en texto para, a la hora de cerrar el Excel, le voy a nombrar con las fechas y horas actuales. Inicio una instancia de Excel. Pregunto al usuario el número de filas. Convierto los números de filas en número y establecemos una variable que se llama cabecera con los nombres de las columnas. Cliente, enero a diciembre, pues todo esto. Que vamos a
a escribir dentro de la instancia de Excel que tenemos abierta. Aquí le vamos a dar color a cada una de las celdas. En la siguiente activamos la celda B3, que es donde vamos a escribir la fórmula de Excel, en la cual concatenamos la palabra cliente con la secuencia que va en función del número de filas que nosotros le hemos dicho. Y seguidamente, pues activaremos la siguiente celda donde nos queremos meter la siguiente función y creamos una matriz aleatoria con número de filas. No tiene mucho más historia. Y guardamos el Excel, como hemos dicho, con el nombre de Excel de prueba, en el cual le concatenamos el formato con la fecha del día, el día y la hora actual. Cerramos vemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, pues se genera una tabla de ventas con los nombres que hemos traído de este libro de Excel. En este libro de Excel tengo dos tablas. Una tabla que se llama vendedores, con 30 nombres que hemos cogido, que se han generado a través de inteligencia artificial, y 30 productos, en este caso productos de ferretería, con sus precios que nos hemos inventado. Y quiero crear una tabla en la que, por ejemplo, una tabla de ventas con 10, 15, 20 filas, en la cual nos va a coger los nombres de los vendedores aleatoriamente de esta tabla, al igual que los nombres de productos con su respectivo precio. Nos lo va a generar la tabla aleatoria, de manera que pueda aparecer la cinta en cuarto lugar, cinta aislante, en la quinta lugar o repetido el candado, etcétera. Nos lo hace aleatoriamente de manera que podamos tener distintos elementos repetidos tanto en cuanto a vendedores y productos. Si ejecutamos el programa, se inicia leyendo los datos, se los trae al programa y a continuación pues abrirá la instancia de Excel en la cual va a crear la cabecera o las columnas que nosotros queremos dar. Nos va a pedir cuántas filas queremos, le vamos a decir que 12, por ejemplo, y entonces el programa va a ir generando aleatoriamente los datos de cada una de las columnas. Cuál está el vendedor, la fecha, el nombre del producto, el precio, la cantidad, y me multiplica el precio por la cantidad para calcularme el total de cada una de las ventas. Una vez que ha terminado, vemos cómo tenemos, pues aleatoriamente ha cogido los 12 elementos de clientes de la tabla que hemos visto anteriormente, ha generado una fecha aleatoria entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre, el nombre de los productos ha cogido aleatoriamente, el precio es el que corresponde a cada uno de los productos, luego pues ya nos quedaría arreglarlo, los datos concretamente, la cantidad de manera aleatoria, y me calcula el producto de la cantidad por el precio, que vamos a hacer simplemente una comprobación de que esto es correcto. Esto le vamos a dar el formato Control-Shift-1 y vamos a hacer la comprobación de que la multiplicación es correcta. Para ello seleccionamos el rango de en esta columna, le damos igual, precio por cantidad, Control Enter y tenemos Control Shift 1 y vemos que efectivamente lo ha calculado correctamente. ¿Cómo hemos hecho esta tabla dentro del programa? Pues inicialmente nos abre la hoja de cálculo donde están los datos de los nombres de los vendedores y los productos, y los lee y nos lo trae al programa. Aquí vemos como, por ejemplo, tenemos aquí la lista de todos los nombres de los vendedores, y en esta otra variable tenemos una tabla en la que aparece la primera columna el nombre del producto y la segunda columna el precio del producto. Establecemos como variable el encabezado con los nombres de las columnas que queremos generar. Abrimos una segunda instancia de Excel en blanco, en la que nosotros vamos a empezar escribiendo el encabezado, y a continuación nos pide el número de filas, y a continuación vamos a crear una serie de listas.
de variables tipo lista, que van a ser ni más ni menos que las columnas que va a escribir en nuestro nuevo Excel. Las columnas son los vendedores, la fecha, el nombre del producto, el precio del producto, la cantidad y el total. Si vemos aquí, abrimos esta acción, simplemente lo que hace es una inicialización de variable. En este caso va a ser tipo lista. No se define en este momento el tipo de variable que va a resultar. No, perdón. Son tipo lista, con lo cual sí está inicializado. Y a continuación, por mediación de un bucle en el que va a recorrer desde 1 hasta el número final de que le hemos dicho de filas, que vamos de 1 en 1, que incrementa la variable con el i de bucle. Vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 29, corresponde a los 30 nombres de vendedores. Otro número aleatorio para los productos. Un número aleatorio que nos va a generar entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024. Una cantidad aleatoria para ver las cantidades de los productos que vamos a comprar, entre 10 y 1000. Y a continuación, pues, ¿qué va a hacer el bucle? Va a ir agregando elemento a elemento en función del índice que corresponde de la lista que se hace, que corresponde con el número aleatorio que hemos creado. Así, en la columna de vendedores va a ir agregando la posición del número aleatorio que se ha generado dentro de la lista de ventas. En Power Automate, la lista, los elementos de la lista se identifican con su número empezando desde 0, y para nombrarlos hay que ponerlo entre corchetes, por lo cual la lista de vendedores le correspondería el elemento de la lista según el número aleatorio generado. A continuación, pues en las fechas, pues generaría directamente, incluiría la fecha aleatoria que se ha generado. En el producto ya se trata de extraer el nombre del producto de la tabla, no es una lista, con lo cual tenemos que identificarle la fila y la columna. La columna siempre es la primera columna, que se identifica como 0, y la fila es el número aleatorio que hemos creado. En este caso vamos a rellenar al mismo tiempo el producto porque va a corresponder con el mismo número aleatorio, pero de la columna 1. Y a continuación, pues, añadiría la cantidad en la lista de cantidad, corresponde a la columna correspondiente, y me calcularía en los totales, pues, el producto. ¿Cómo se hace? Se le pone la variable de precio del producto por la cantidad. Se deja dentro de los porcentajes y lo añade a la lista. Y esto lo va a hacer tantas veces como le hemos dicho del número de filas. A continuación, simplemente va a abrir la instancia y va a guardar en cada una, en su correspondiente columna, va a guardar la lista con los datos que les corresponde. La fecha es la columna 2, la columna 2, todo va a ser de la fila 2, porque la primera fila está ocupada por las cabeceras. De la segunda fila, la columna 3 corresponde al nombre del producto, y así sucesivamente, y hemos acabado con este ejemplo. Finalmente se guarda la instancia con el nombre de, bueno, lo hemos puesto ventas aleatorias, se guarda el fichero con ese nombre y se acabó. A continuación, pues vamos a ir al ejemplo de la página de extracción de datos de la página web. Para ello vamos a crear un nuevo flujo, le vamos a nombrar contratos de la web. Le damos a crear. Y bueno, pues para empezar os voy a presentaros de dónde vamos a sacar los datos. Vamos a ver las peculiaridades que tiene esta página. La página corresponde con la plataforma de contratación del Estado, que es una página pública en la que las distintas administraciones van publicando los contratos que quieren licitar. Con lo cual, cada día pues hay una lista de contratos nuevos de las distintas administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico como local, de toda España. Aquí se recogen todas, y entonces nuestra misión va a ser sacar la lista
de los contratos que se han publicado o por fecha de presentación en un periodo, en un rango de fechas concreto. La página desde donde vamos a partir va a ser esta, en la cual, pues bueno, aprovechamos y nos copiamos la URL. Y aunque tiene distintos formularios, distintas ubicaciones, vamos a trabajar únicamente la parte donde se publican las licitaciones. Pues una vez que hemos pinchado el botón de licitaciones, se nos abre este formulario de búsqueda. En el formulario tenemos que ver que pide al usuario que seleccione qué tipo de contrato y que puede poner directamente el número de expediente si lo supiéramos. Pide pues que se rellene de qué país, el lugar de ejecución. Tiene otra búsqueda para buscar por códigos específicos de tipología de obras. Puede buscar el nombre de la entidad de contratación, el sistema de contratación, tipo de tramitación, estado, adjudicatario, sabemos el nombre del adjudicatario, el rango de importes, tenemos aquí desde hasta, y después, bueno, pues una serie de fechas y otras condiciones de forma de presentación, procedimientos y demás. Nosotros, para simplificar y además que ateniéndonos a los datos que normalmente se manejan con más asiduidad, nos vamos a centrar únicamente vamos a rellenar los campos de tipo de contrato, el estado, y vamos a dejar al usuario que decida si quiere las fechas, el rango de fechas o rango de fechas de presentación o por fechas de publicación. Una vez que hemos rellenado estos datos del formulario, le daríamos al botón de buscar. Y nos encontraríamos con lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, vemos en el tipo de contratos, tenemos una lista para seleccionar distintos tipos. Vamos a, por ejemplo, seleccionar obras. Aquí en estado es el estado en el que se encuentra la licitación. Puede ser publicada, adjudicada, desestimada, cerrada. Vamos a ver en caso el ejemplo de obras publicadas en un rango de fecha de publicación, por ejemplo, en una semana, del día 3, el 3 de febrero hasta el día 9. Y le damos al botón buscar y nos encontramos con una lista de contratos que han sido publicados en ese periodo de fecha, de rango de fecha. Y aquí en esta tabla nos indica el nombre, el expediente, el nombre del contrato, el tipo de contrato, si es obra o servicio. En este caso van a ser todas obras porque hemos seleccionado el tipo de contrato. Podríamos haber dejado que nos diera todas los seleccionados. El estado en el que se encuentra, que es en este caso publicadas, el importe, la fecha de presentación y el organismo de contratación. Es una lista que en total son 20 contratos y que están divididos en 29 páginas, siendo un total de 568 contratos los que nos queremos extraer. Y estas son las peculiaridades un poco principales de la página en la que vamos a trabajar. Sin más, comenzamos la programación del robot por la página principal en la que ya, como hemos dicho, hemos guardado la URL. Me voy al Power Automate y vamos a seleccionar dentro de las acciones la acción que corresponde a automatización del explorador. Vamos a abrir una nueva instancia de Chrome en la cual vamos a decirle que abra la URL que hemos copiado de manera maximizada. Y si cerramos aquí para comprobar que funciona adecuadamente, si le doy al botón en ejecutar, lo que hace el Power Automate directamente es abrir la página web indicada en el navegador de Chrome con la URL que hemos dicho. Y ahora, a continuación, lo que quiero que haga es que le apriete este botón de licitaciones para pasar a la página siguiente del formulario. ¿Cómo se lo decimos? Primero tenemos que capturar este botón o este elemento de interfaz del usuario para hacer una acción sobre él. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos aquí a la zona de elementos de interfaz del usuario y agregar elementos de interfaz del usuario.
Aquí, bien con control y el botón izquierdo del ratón o mediante pulsando el botón derecho del ratón y capturando, me lo llevo, le doy a listo y nos lo llevamos a el programa Power Automate, a nuestro robot. Y aquí es una norma de buena práctica, le cambiamos, podemos cambiarle el nombre, bien dándole directamente el botón F2 y cambiamos y le ponemos el nombre de licitaciones. ¿Cómo hago que pulse este botón en la aplicación? Le damos, arrastramos la acción de agregar clic a un vínculo de una página web, el elemento de interfaz del usuario a pulsar es licitaciones. En avanzadas le vamos a desactivar el enviar el clic físico para que vaya más rápido y me he dado cuenta de dar menos errores también. Vamos a hacer la comprobación de por dónde vamos para que me pase el siguiente paso de la cola con el formulario. Doy ejecutar y nos abre la página de contratación y le da a clic a licitaciones y nos presenta el formulario. Muy bien, ya estamos en el siguiente estado. En esta página, ¿qué es lo que queremos? Queremos, en primer lugar, que el usuario vaya a poder decidir qué tipo de contrato, con lo cual necesito capturar todos estos elementos dentro de este elemento de la web. Quiero copiarme cada una de las distintas opciones que tiene. Al igual que aquí, vamos a capturar también todos los elementos que he incluidos aquí, dentro del estado. ¿Por qué? Podía crearme manualmente este listado tecleándome, creando una variable tipo lista y escribiendo todos los datos, pero me he dado cuenta de lo siguiente. Haciendo ejercicios ayer, me di cuenta de que dentro del mismo formulario, dentro del formulario de búsqueda, en este caso el que corresponde al estado de la licitación, vemos que si en este listado, esto ha sido en el mismo día, las dos opciones que me ha dejado ver. Aquí aparece la opción de creadas, mientras que aquí aparece otra que se llama licitaciones en plazo. Aquí parcialmente resuelto después de existida y a continuación cerrada, y aquí la de cerrada ha desaparecido. Con lo cual, para evitar esto, yo lo que hago es decirle al usuario que seleccione una de las opciones que yo voy a capturar de la propia página web. Vamos a hacer esta captura de la siguiente manera. Para ello, a un inciso, vamos a necesitar conocer los atributos de este elemento dentro de la web con su código HTML. Para ello voy a pulsar F2 y vamos a ver un poco las tripas de la página web. Y le doy botón derecho aquí donde pone tipo de contrato y le damos a inspeccionar, nos lleva directamente al elemento con sus atributos. Dentro de este elemento vemos que aparece la palabra select y un atributo que es title, tipo de contrato. Si le doy triple clic aquí a este elemento, le damos a control C, ¿vale? Yo creo que ahora sí. Le doy control C y me voy a copiar este atributo. Vamos a observar que tenemos por un lado el select, el atributo title y después una serie de opciones donde están escritas todas las opciones que tiene el botón este. Con esto en mente nos vamos a ir a Power Automate. Nos vamos a la opción de extracción de datos. Esta es una de las opciones que más voy a utilizar dentro de este ejemplo y que es bastante útil porque se extrae todos los datos de web de distintas maneras. Vamos a ir comprobando paso a paso. Si le doy tecleo, me traigo esta acción a nuestro panel de desarrollo. Me voy a la página web. Le damos con el botón derecho el tipo de contrato y extraer valores de elementos, texto, todos. Me aparece aquí que me ha extraído pues algo, pero si le damos a la configuración avanzada parece que nos extraería el valor único que es simplemente el texto de todos.
Si yo le despliego, se puede capturar toda la lista de valores. Le quitamos la selección de CSS, borramos y aquí en el selector vamos a cambiarlo por lo siguiente. Vamos a poner select, corchete, control V, es el atributo de title, tipo de contrato, cierro el corchete, espacio, option, le doy a aceptar y vemos cómo nos hemos traído la lista con todos los elementos que contiene este botón. Le doy a finalizar y lo siguiente que le voy a hacer es la variable producida, le voy a decir que se llama L tipo de contrato. De igual manera, vamos a proceder con la extracción de los datos que corresponden a el estado. Voy a darle clic con el botón derecho, inspeccionar el elemento. Aquí en el selector vemos que están listados todas las opciones que tiene dentro del botón. Y en esta ocasión me voy a traer el atributo ID. De la misma manera, me voy aquí al programador, extraemos los datos, nos vamos a la página web, le doy botón derecho en estado, obtener el texto, configuración avanzada, cambiamos el listado, borramos el selector, aquí escribimos select corchete control V, cierro corchete, espacio option. Y lo damos a aceptar. Y nos trae todos los elementos que tiene este get. Le damos a finalizar. A continuación, cambiamos el nombre de la variable por lista estado. ¿Vale? ¿Qué necesitamos a continuación? Necesitamos vamos a cerrar aquí. Necesitamos una variable en el que se aparezca fecha de presentación o fecha de publicación y el usuario pueda decidir cuál de las dos fechas quiere elegir. Eso se hace creando una variable desde el programa, le damos a la opción de establecer variable, le ponemos lista tipo fecha y la lista va a consistir en dos elementos que la vamos a teclear de la siguiente manera. Vamos a poner entre signo de porcentajes y entre corchetes. Ponemos entre comillas el primer elemento que es fecha de presentación, cierro comilla, coma, comilla, fecha de publicación, comillas y aceptar. Bien, ya tenemos capturado todos los elementos del tipo de contrato, toda la lista de elementos de estado y vamos a ir haciendo vamos a hacer que el usuario decida cada uno de los elementos estos y el usuario va a tener que teclear, va a tener que elegir entre un rango de fechas. Para ello vamos a ir al cuadro, los cuadros de mensajes, en los cuales tenemos uno de ellos que es seleccionar fechas. Y entonces le vamos a nombrar al cuadro de diálogo, es un cuadro de interactuación con el usuario, se llama rango de fechas. Elija fecha de inicio y de fin. ¿Vale? Entonces le vamos a decir que son dos fechas las que queremos pedir y le vamos a llamar la variable de salida, van a ser dos, fecha inicio y la segunda fecha que es la fecha fin. Nosotros dentro de este formulario las fechas, si vemos cuidadosamente, son un texto, no es más que un texto que tiene esta estructura. 2 caracteres de día, 2 caracteres de mes y 4 del año, separados con guiones. Por lo cual, nosotros la fecha que capturamos, que tecleamos dentro de este cuadro de diálogo,
Con formato fecha es una variable tipo fecha, a lo cual tenemos que pasarla a texto con esa configuración. Para ello nos vamos a las opciones de texto, convertir DataTime a texto. La variable que queremos cambiar va a ser las dos. Vamos a hacer primero la fecha de inicio con el formato personalizado y, como hemos dicho, dd-mm en mayúscula, porque en minúscula serían minutos, y 3y. Esta va a ser pues nuestra txt fecha inicio, y de la misma manera damos control C, control V, vamos a cambiar a texto la fecha de final, nuestra fecha fin, y le ponemos en lugar de fecha de inicio, la variable se va a llamar fecha fin. Le doy a guardar. Ya tenemos creada y seleccionada nuestra fecha de inicio, los tipos de contrato y demás. Y ahora yo voy a necesitar que el programa me vaya rellenando cada una de las casillas estas, con lo cual necesito capturar estos elementos de interfaz del usuario, y lo vamos a hacer de una manera rápida. Nos vamos aquí al programa, vamos aquí a la zona de interfaz del usuario y establecer, agregar elementos directamente. Le decimos, nos vamos aquí, tipo de contrato, botón derecho y capturar. Capturamos el estado, capturamos, nos venimos aquí a la parte derecha, capturamos la fecha de inicio en función de la presentación, fecha final, fecha inicio de la correspondiente a la fecha de publicación, fecha final y a continuación la tecla de buscar, que tendremos que pulsar posteriormente. Como regla de buena práctica, nos hemos guardado aquí todos los elementos de interfaz del usuario. Como regla de buena práctica, vamos a cambiarles el nombre por algunos más descriptivos. En este caso es tipo de contrato. El siguiente F2 estado. El siguiente vamos a ponerle publicada inicio. Presentación inicio. Presentación fin. Publicación inicio. Publicación fin. Y aquí definitivamente la tecla busca. Vale. Vamos a ir haciendo que el usuario vaya rellenando. Vamos a rellenar los campos que el usuario ya... Vamos a decir que el usuario decida cuáles son los datos que quiere con respecto a estado, tipo de contratación y tipo de fecha. Para ello nos vamos aquí a los cuadros, otra vez los cuadros de mensaje. Cuadro de mensaje, elegir. Hay un cuadro de mensaje que dice mostrar cuadro de diálogo de selección de una lista. Muy bien. Y aquí le vamos a decir que en este cuadro de diálogo vamos a decidirnos por cuál es el tipo de contrato. Tipo de contrato. Elija entre un tipo de contrato de la lista, por ejemplo. Y a continuación, pues le vamos a decir que lo elija de la lista tipo de contratos, y la variable de salida va a ser un elemento único de texto que va a llamar tipo contrato. ¿Vale? De momento, de igual forma, control C, control V, podemos crear el cuadro de diálogo de estado. Elija
el estado de contratación referido y de la variable, lógicamente, lista de estado. Y el nombre de la variable simplemente le vamos a llamar estado. ¿Guardar? Y a continuación vamos a requerir del usuario que nos diga qué tipo de fecha elija entre fecha de presentación o publicación. Y aquí pues la variable que hemos creado, que es lista tipo de fecha. La variable producida en lugar de quedarnos con el nombre de la variable, nos vamos a quedar con la ID, el índice que corresponde al lugar de la lista. ID fecha. Vale. Vamos a ir rellenando campos. Vamos a hacer clic y nos vamos ahora sí a la automatización del explorador. Y aquí vamos a decirle que en lugar de extraer datos, lo que queremos hacer es rellenar. Y nos encontramos con una acción para rellenar campos de texto y otro para establecer, este es, el valor de una lista desplegable de la página web. En este caso, vamos a seleccionar este. ¿Qué elemento vamos a seleccionar? El tipo de contrato con su valor de nombre, de la variable, ya es un solo valor, tipo de contrato. El tipo de contrato y el siguiente elemento de la lista que queremos rellenar va a ser el elemento de estado, doble clic, por su nombre y la variable estado. ¿Correcto? Y en cuanto a la fecha, pues tenemos que ver qué el campo vamos a rellenar. Para ello tenemos que hacer, pues que ver el programa si en el caso de que decida por fecha de publicación elija una vía, una serie de un camino, y si es por fecha de presentación, otro. Con lo cual nos vamos aquí a un condicional en el que le vamos a dar aquí una opción de cambio. La variable que vamos a comprobar va a ser precisamente la ID de fecha que hemos creado antes, que tiene valor o 0 o 1, porque son los dos elementos que tiene la lista. Y entonces le vamos a decir, en el caso de que la variable sea igual a 0, esa será nuestra fecha de presentación, pues rellenará unos campos y en el caso contrario rellenará otros. Con lo cual directamente ya tenemos preparados nuestros condicionales para derivar el flujo donde nosotros nos interese. En caso de que hayamos decidido que sea por fechas de presentación, vamos a tener que nos vamos aquí a la automatización del explorador, rellenamos, en este caso es un campo de texto, en el que rellenaremos el campo de presentación inicio con la fecha de inicio. Es un texto, recordemos un texto, txt fecha de inicio. De manera que vamos a evitar que me recree las pulsaciones y emule la escritura. Y a continuación vamos a rellenar la fecha final. Le damos control C, control V y vamos más rápido. Nos vamos aquí, seleccionamos el elemento de interfaz del usuario, presentación, fin, y con la variable txt fecha fin. Guardar. ¿Y qué ocurre si en el caso contrario? Bueno, pues si nos copiamos estas dos opciones, me posiciono aquí, le doy control V y simplemente tengo que cambiar aquí el elemento de interfaz del usuario. Publicación inicio, guardar, publicación fin y guardar.
Ok, ya. Y a continuación, después de haber rellenado todos los campos, le vamos a decir al programa que nos teclee, pinche en el botón de buscar. Para ello, le decimos hacer clic en el vínculo de la página web, al elemento de interfaz del usuario, buscar. ¿De qué manera? Pues que evite el clic físico y vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Vamos a ver si funciona todo, cerramos el navegador y vamos a probarlo. Probamos, abre el navegador con la página web, teclea en licitaciones. Ahora me tiene que pedir las fechas, entiendo yo. La fecha de inicio, le voy a decir que es la fecha, por ejemplo, el día 3 de febrero y fecha final el 16. ¿De acuerdo? Tipo de contrato, pues le decir que van a ser obras. El estado, vamos a decir que publicadas. El tipo de fecha, vamos a decirle que es por fecha de publicación. Y vamos viendo cómo se va rellenando los distintos campos y pulsa el botón de buscar. Ya estamos en la siguiente página donde aparecen ¿vale? Vale, aquí ha habido un error en la fecha de inicio. Vamos a ver que no nos hayamos equivocado. Fecha de inicio, el día y fecha final, fecha fin, fecha de inicio y fecha fin. Pero a la hora de convertir el texto, fecha inicio, ¿vale? Si tenemos aquí txt, fecha fin y fecha inicio. Vamos a volver a correr el programa. No lo habremos tecleado adecuadamente. Le vamos a dar fecha de inicio el día 3 y fecha final el 16. Obras. Tipo de obras, tipo estado publicada. Fecha de publicación. Y vemos cómo, en efecto, ahora sí, me teclea correctamente la fecha de inicio, fecha final y nos da la pantalla en la que tenemos la lista de todos los contratos. La lista de todos los contratos tiene un total de 56 páginas, 2118, y vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a capturar este numerito que nos va a servir después para ir iterando y pasando página por página. Y aquí no quiero traérmelo, lo capturamos de la página, hacemos una extracción y como hemos dicho, este es el elemento más usado dentro de este programa. Extracción de datos, me voy a la página y nos ponemos encima del 56, botón derecho y le damos a extraer el texto. Al finalizar le decimos que este va a ser el número de página, pero nos acordamos que esto es un texto, por lo cual voy a decir que esto es un txt num página, le damos a guardar. Este texto lo quiero convertir en número mediante la acción que tenemos dentro del conjunto de textos, convertir texto en número y simplemente pues le decimos el texto que queremos convertir, que es este txt numpeg, la variable en la que vamos a capturar es número de página, le damos a guardar, ya tenemos el número de página y además vamos a capturar esta tecla, esta situación, la de siguiente, para que cada vez que necesite capturar los datos de la tabla me pulse la página siguiente. ¿De qué manera? Pues un elemento más de interfaz del usuario y le damos aquí botón derecho, capturar
Listo. Le voy aquí. Cambiamos el nombre. Y ya tenemos todo organizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a extraer todos los datos de los contratos. ¿De qué manera? Pues con nuestra acción favorita del día de hoy. La acción favorita, ¿cuál es? Pues va a ser la extracción de datos de una página web. ¿Y de qué manera? Vamos a ver. Extraer páginas de la página web. Nos vamos a la página web y vamos a ir, poquito a poco, vamos a ir diciéndole lo que queremos extraernos. Queremos extraernos el número del expediente como texto, el nombre del contrato como texto. Queremos traernos el tipo de contrato también como este elemento como texto, el estado bien. Y bueno, vamos a ver qué ocurre si nosotros nos vamos a la línea siguiente y extraemos el número de expediente. Observamos que Power Automate ha identificado que en la tabla en la que estamos trabajando y nos ha traído automáticamente todos los elementos que hay desde el principio hasta el último. Y bien, de momento solo llevamos 4 columnas. Si intentáramos añadir más columnas no nos dejaría a priori. Para ello podemos ir a la configuración avanzada. Nosotros nos fijamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de donde extraer datos. Con eso en mente, los 2 primeros datos corresponden a la primera columna o columna 0. Y nos vamos a configuración avanzada. Vemos que extraemos una tabla y estos son los selectores que he utilizado. Columna 0, columna 1, columna 2. Nos queda, por tanto, añadir las columnas que faltan. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos control C, control V, cambiamos donde ponemos un 2, ponemos un 3. Control V, 4. Control V, 5. Y dentro del atributo, pues también copiamos y pegamos el mismo tipo de atributo porque va a ser todo textos en todos los casos. Y ya con este cambio ya nos ha cogido todos los datos que tiene la tabla. Le damos a finalizar. Y esto es una tabla que tiene, pues que representa una variable que nosotros vamos a denominar extracción. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacer con estos datos de esta primera página de la página web? Pues la vamos a guardar dentro de un Excel que tenemos como una plantilla guardada aquí dentro de nuestro ordenador, una plantilla que se llama licitaciones, y la que ya tenemos preparada. No podemos haber hecho dentro del programa, pero tenemos preparado ya esta hoja en la que vamos a utilizar siempre. Nos vamos a referir siempre a ella, es la que tiene, bueno, el número de expediente, contratos, tipo de contrato y tal. Entonces vamos a empezar a escribir en la fila segunda de la primera columna toda la matriz donde está los 20 números, los 20 de contratos que hemos seleccionado, y a continuación iremos añadiendo lo demás. Con lo cual, siguiente paso dentro de la programación, abrimos el fichero Excel, vamos a interactuar con Excel. Interactuamos con Excel de la siguiente manera. Nos vamos a las acciones que corresponden al Excel y iniciamos el Excel, un Excel que el documento siguiente que está en la ruta siguiente. Vamos aquí, nos deja Power Automate seleccionar tranquilamente el fichero y a continuación vamos a hacer, quiero que me guarde, me escriba la variable extracción en la primera columna de la primera fila que esté libre dentro de la hoja de cálculo. Para ello tengo que hacer que el programa me calcule cuál es la primera fila libre. Tiene una opción que es obtener la primera fila columna libre dentro de la hoja de cálculo y las variables producidas son first free column, first free row. Vamos a quedarnos solo con first free row porque no nos interesa la primera columna, siempre va a ser la primera, la columna A o primera. Le damos a guardar y a continuación le damos a escribir en la hoja de cálculo.
en qué hoja de cálculo, el valor a escribir, la hoja de cálculo es la instancia que tenemos abierta, el valor a escribir es el elemento de extracción, la variable extracción, columna hemos dicho que es la primera columna, le podemos llamar A o 1, y la fila, pues evidentemente nos referimos a la variable first free row que tenemos calculado anteriormente. Con esto hemos guardado dentro del Excel las 20 primeras filas. A continuación, lo que queremos hacer del tirón es que el programa vaya dándole siguiente hasta el final de todas las páginas que tiene localizadas y me vaya guardando, pues extrayendo en cada página los 20 contratos que hay y me los vaya guardando dentro de del Excel. Entonces, para ello vamos a crear un bucle en el que le decimos que vamos a hacer un bucle desde 1 hasta el número de páginas total que tiene la selección que hemos generado en el formulario menos 1, y vamos a incrementar el bucle de 1 en 1 y bueno, no le vamos a cambiar el nombre a la variable. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es decirle a nuestro Power Automate que le dé al botón siguiente. Entonces nos vamos a las opciones de automatización del explorador y le damos a hacer clic en elemento de interfaz del usuario siguiente. Aquí en avanzadas le quitamos el clic físico y lo siguiente que va a hacer, ¿qué va a ser? Pues tiene que extraerme nuevamente. Ya copiamos esta acción, es exactamente la misma que la que hemos generado anteriormente. Le damos a control C, pulsamos aquí, le doy control V y me la agrega. A continuación, una vez que me ha extraído, me lo va a calcular la primera fila libre que queda en la instancia que está abierta, donde ya hemos guardado los 20 primeros contratos, y me los escribe. Me escribe en esa posición que hemos decidido que lo tenemos libre vinculado a la primera página. Y ya con esto tenemos el bucle terminado. Ya esto lo hará el número de veces que tenga, es un número de páginas menos 1, porque el anterior ya está hecho. ¿Y qué nos queda a continuación? Pues nos queda guardar nuestro Excel con el nombre que nosotros queramos y hemos terminado el programa. Vamos a poner el nombre de finalización y comprobamos finalmente todo. ¿Cómo guardamos? Vamos a guardar el Excel indicándole el día y la hora en la que se ha realizado el trabajo. Para indicar la fecha y hora vamos a capturar, tiene una de las opciones que tiene Power Automate es la captura de la fecha y hora actual del programa, el current date time. Para meterlo como texto dentro del nombre del fichero, lo tengo que convertir a texto con el formato que nosotros decidamos. En este caso, vamos a cambiar el current date time en el formato personalizado dd-mm-y la hora está bien en mayúscula, comilla h, comilla, y los minutos incluso, ¿vale? Y vamos a guardar el fichero Excel en el cual le vamos a dar todos los datos que nos interese. Por ejemplo, vamos a guardar el Excel. Lo guardamos como. Vamos a elegir de base el mismo fichero de plantilla que tenemos y le vamos a ir añadiendo las variables que hemos generado en el programa. Como por ejemplo, cancelar aquí variables. Variables que nos interesan, el tipo de contrato, por ejemplo, espacio, estado si es publicada o es adjudicada. Y a continuación, nos hemos fijado que el formatted datetime, que nos dé
la fecha en el formato adecuado, Formatted Datetime. Le damos a guardar, cerramos el navegador y vamos a ver si finalmente cómo funciona el programa. Ya con esto damos por terminado toda la explicación. Vamos. Nos va a pedir la fecha. Vamos a decirle que desde el día 6 hasta el día 7, 2 días nada más, para que no me coja muchos contratos y tardemos poco. El key, el tipo obras publicadas por fecha de publicación. La búsqueda y ahora inicia el proceso de extracción de datos, grabarlo dentro del Excel y va acumulando todas las páginas. Podemos ir viendo poquito a poco dentro de nuestro navegador cómo va pasando de páginas automáticamente y vemos cómo el programa va corriendo solo, va buscando, graba, hace todos los pasos. Si viéramos el elemento número de página, vemos la ID en el loop, la variable del bucle, cómo va corriendo, va por el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, ya hemos terminado. Vamos a hacer la comprobación pertinente. El último elemento que tendría la tabla de la página web sería el elemento del ayuntamiento de Alió de 147.000 euros. Me voy al Excel, comprobamos que efectivamente ha creado el último elemento, que son en total de 238 elementos, que son los 238 que había en la página web. Ya solo nos resta, bueno, pues el darle nuestro formato. Se puede hacer que el Power Automate lo haga, pero bueno, ya solo quedaría pues convertir esto a número, las fechas y ¿qué más? Ordenamos por de mayor a menor, lo convertimos en tabla, le cambiamos el color que nos agrade y ya pues podemos trabajar con esta nueva hoja de cálculo, seleccionando cuáles son los contratos que más le interesa a la empresa. Y bueno, pues esto es un poco el programa, la aplicación que quería traeros. Se puede mejorar, se puede cambiar, se puede hacer que el propio robot, pues en lugar de solo atenerse a buscar dentro del formulario, el primer formulario, nos diga si nosotros queremos seleccionar este formulario u otro que hay aquí en la búsqueda avanzada, nos decidimos por uno u otro, extraemos los datos de aquí y rellenamos, por ejemplo, aquí hay otro formulario que hay que rellenar en el que decimos España, tenemos aquí la ubicación geográfica, que es una selección múltiple, en la que se puede decidir sobre varios comunidades autónomas al mismo tiempo. Y eso se puede generar también dentro de la aplicación. Pero bueno, por falta de tiempo tampoco vamos a estar aquí. Ya hemos visto un poco el principio principal. Espero que os haya gustado.